Bueno, estoy entonces. Ahí estás. Sí, yo soy acá la dictadora, la que habilita y deshabilita los micrófonos, así que... Bien, alguien siempre tiene que mandar. Obvio. Bueno, Hoy me me tocó parece a mí. bien, confío en vos, Marina. Chiste. Bueno, No, buenas tardes a todos. La idea, como siempre y en todas nuestras reuniones, es exponer y luego ir habilitando las preguntas sobre el final. Quería ya ir avisando, no se me ofendan por estar los micrófonos apagados, pero es para una cuestión de orden, nada más. Bueno, arrancamos entonces, Marina, Dale. si vos decís que es así. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias Marina por la invitación, a todos los que conforman Bases para el Cambio Neuquino, que vienen haciendo una serie de actividades muy interesantes. La verdad que una tras otra se siguen superando, con actividades realmente muy interesantes, mucha calidad. Y hoy, bueno, les agradezco que me den la posibilidad de presentar a 3 compañeros de nuestro espacio, a 3 amigos, a 3 personas jóvenes, pero no por ser jóvenes carentes de capacidad, de calidad, de experiencia inclusive, que aún en su juventud. A veces se confunde el término juventud con falta de cualidades, y en realidad si algo que tienen los tres profesionales que van a exponer hoy es sobrada calidad, experiencia y además mucha contracción al trabajo. Bueno, se va a tratar un tema como Picentín, un tema que es de gran preocupación de todos en estos días. Hemos leído y hemos escuchado muchísimo sobre lo que está pasando con la intervención o posible el proceso de expropiación, en realidad, al que quiere terminar llegando el gobierno nacional. Y sin duda que es un tema que nos preocupa y que necesitamos tenerlo mucho más claro. Estamos leyendo todavía algunas opiniones, conjeturas, que no terminan de tener claro hacia cómo viene el proceso y hacia dónde va, ¿no? Pero además, el proceso de concursos y quiebras, que está caracterizado por una ley, o está en el marco de una ley, que es la que en definitiva está incumpliendo, entre otras cosas, el Ejecutivo Nacional. Bueno, estuvimos trabajando justamente sobre ese tema con Nico Montero, que no sé quién es el que va a empezar a hablar, seguramente él, sobre los aspectos legales, pero también van a hablar sobre los aspectos económicos, seguramente Juan Manuel Morales, y los aspectos institucionales, Juan Manuel Gómez Marcheri, seguramente es así, no lo hablé previamente con usted, pero sin duda es que va a ser así. Y me parece muy interesante abarcarlo de esas 3 miradas, porque es una forma de tener un concepto amplio, generoso, sobre algo que no tengo dudas que es el primer paso que está dando el gobierno nacional para avanzar en algo que, bueno, uno puede tener sus conjeturas, ya será tiempo de decirlo con mucha más claridad, pero sin dudas que es parte de un proceso que es muy consciente de parte de quienes hoy nos gobiernan. Así que, bueno, simplemente eso, muy expectante de escuchar, a ver qué tienen para decir Nicolás y luego Juan Manuel. Gracias, Fran, por tus palabras. A mí, bueno, invertiste el orden, es Nico, obviamente, hablando de las cuestiones legales, que es abogado. Juan Manuel Gómez Marcheri va a hablar de las cuestiones económicas y de los casos de éxitos que ya tuvimos en la Argentina, irónicamente hablando, claramente, y Juanma Morales va a hablar de las cuestiones institucionales. A mí me gustaría arrancar, ahora le voy a habilitar el micrófono a Nico, pero mientras tanto, me gustaría compartir con ustedes, voy a compartir la pantalla un segundo, a ver si ya se está viendo. Nico, ¿lo ves? ¿Vos que tenés el micrófono abierto? Perfecto, bueno, hoy estuve buscando, y acá, porque recordaba esto, acá hay un tuit de Juan Grabois, que si ven la fecha es del 24 de enero del 2020, y ya hablaba de la nacionalización de Vicentín. Esto quiere decir que claramente estamos ante una acción deliberada, planificada, y una estrategia muy consolidada de parte de un gobierno que
que, como dijo Cristina en su momento, va por todo, ¿no? Y que claramente esta es una forma de gobernar y una forma de hacer política, no es un hecho aislado. Quería compartir con ustedes como para arrancar la charla y darle pie a Nico para que empiece su disertación. La idea es que cada uno de los expositores hable unos 10 minutitos y al final intercambiamos opiniones entre todos, así lo hacemos corto, conciso y al pie, y ya a las 7 cada uno sigue con sus cosas, y no les robamos mucho más tiempo. Nico, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Evidentemente no es solo el sueño de una senadora, ¿no? Según lo que compartiste vos. Claramente es un plan. Pero bueno, yo voy a hablar un poquito de lo jurídico. Vamos a darle un marco normativo. Seguramente han escuchado en este tiempo hablar mucho sobre eso, sobre si es constitucional, inconstitucional el DNU, la intervención, a qué va a llevar la expropiación. Así que bueno, si les parece, les comparto en la pantalla un pequeño PowerPoint que no puedo porque el anfitrión no me deja, pero bueno, si no les voy comentando. Como soy el primero en hablar, iba a hacer una pequeña introducción. Fíjate, por favor. Ah, bueno, a ver. Ahora sí. Primero iba a hacer una pequeña introducción de qué es Vicentín, porque quizás muchos no sepan a qué se dedica o qué hace. Así que bueno, para que vean ahí, quiero poner en pantalla completa, pero no me deja. Bueno, no importa, ahí está. Bueno, Vicentín es una empresa que produce, procesa, copia y exporta aceite, soja, girasol, harina, trigo, biodiesel, vinos, miel, carnes. O sea, es una mega empresa, no es una empresita argentina más. Sí es cierto que empezó como una pyme hace 90 años atrás, pero hoy es una mega empresa. De hecho, es la sexta exportadora argentina. Por eso la importancia de esta empresa, que es una empresa que exporta el 85% de su producción. Y es la principal productora del mercado de biodiesel. Seguramente ahora los chicos les van a comentar la importancia que tiene esto. Pero bueno, ahí se habla también un poco de la falacia de la soberanía alimentaria, porque esta empresa, mucho de lo que exporta, o la mayoría de lo que exporta, no es aplicable al mercado interno argentino. Entonces, ya se agarran de una herramienta que no sería tal. Pero bueno, eso se lo voy a dejar a los chicos, no me voy a meter en su terreno. Vamos a empezar por el contexto jurídico, sí, de la empresa. Hice una pequeña línea del tiempo para podernos ubicarnos qué es lo que estaba pasando con esta empresa en diciembre del año pasado, que alega estrés financiero, es decir, que se veía complicada para poder afrontar sus deudas, y lo que hace es presenta una reestructuración de pagos a través de una APE. ¿Qué es una APE? La APE es un acuerdo preventivo extrajudicial, es una figura que está dentro de la ley de concursos y quiebras argentina, y lo que hace es dar una serie de herramientas para que la persona que está en un conflicto financiero, en este caso estaba en cesación de pagos, pueda hablar con sus acreedores y tratar de hacer propuestas y llegar a un acuerdo. Todo esto fuera de la justicia, fuera de los tribunales. ¿En qué consistió esta APE? La oferta básicamente de Vicentín, ¿en qué consistió? Bueno, consistió en una oferta dolarizada, sin quita, para los productores chicos y medianos, y sí para los productores más grandes, y a los acopiadores de hacer un plazo de pago de hasta 8 años. Obviamente, después de tantas idas y vueltas, en enero este APE fracasa, y el 10 de febrero del 2020 la empresa decide ir a concurso preventivo. ¿Por qué digo que la empresa decide ir a concurso? Porque el concurso preventivo es un acto voluntario. La persona, ante este hecho objetivo de decir no puedo afrontar mis deudas, y en este caso, al haber querido incurrir una APE y que no pudo tampoco a través de la APE llegar a un acuerdo, se presenta ante la justicia, en este caso el Juzgado Civil y Comercial número 1 de Reconquista, que está a cargo del doctor Lorenzini, y dice: señores, yo soy la empresa Vicentín, estoy en estado de cesación de pagos, y bueno, necesito llegar a un acuerdo con mis acreedores, creemos que tenemos las herramientas necesarias para llegar a un acuerdo con los acreedores y que esta empresa continúe.
el juez toma el concurso, hace la apertura del mismo, declara deudas por 99.300 y pico millones de pesos, y bueno, los principales acreedores eran 1.800 y pico, eran proveedores de granos, y solo 37 eran acreedores financieros, entre los cuales de esos 37 está el Banco Nación. Ahora, que solo sean 37 no quiere decir que no tengan la mayoría del capital, pero bueno, eso también se lo van a explicar después los chicos más adelante, no me quiero meter en su tema. ¿Qué significa que está en un concurso preventivo? Bueno, el juez toma carta en el asunto de la empresa, la administración la sigue teniendo la empresa, pero le pone un síndico o un comité de expertos, de especialistas. En este caso, como la empresa es muy grande, quizás con un síndico solo no es suficiente, así que se requiere de un comité, que van a ser los que van a ir controlando lo que la empresa hace mientras está en el concurso. Que no haya hechos que defrauden a estos acreedores, que se esté trabajando de manera tal de que se puedan honrar las deudas y que la empresa pueda seguir funcionando. Esa es la función del síndico, que tiene que hacer informes mensuales, habilita algunos actos de la empresa. La empresa, por ejemplo, si quiere vender o quitar algo de su patrimonio, no lo va a poder hacer libremente, tiene que pedir permiso a la justicia y la justicia lo va a habilitar. Y va a llevar todo el proceso de manera tal de tratar de evitar la quiebra. ¿Por qué? Porque el concurso preventivo puede terminar de 3 maneras. Una es con un acuerdo, se homologa el acuerdo, se levanta el concurso, sigue la empresa tal cual está. La segunda es no hay acuerdo, se va a la quiebra, pero hay una tercera manera, que es la que se está hablando mucho, que es el salvataje del artículo 48, que es para grandes empresas o para empresas que tenga el Estado nacional, provincial o municipal una cuota aparte, o las empresas de responsabilidad limitada, las empresas que sean por acciones. Está la opción de que, fracasado el concurso, no se vaya a la quiebra, sino que se hace una apertura para que los propios acreedores o algún tercero se presenten a hacer propuestas para poder seguir adelante con la empresa. Pero si les parece, eso se lo explico al final, un poquito porque también tengo una consideración personal al respecto. Bueno, en medio del concurso preventivo y de la pandemia, ¿qué pasa? Nos encontramos con que el 9 de junio el órgano ejecutivo municipal, el presidente, saca un DNU, el DNU 522, por el cual interviene la empresa. Alega justamente que han habido actos fraudulentos, de que la empresa se encuentra en estado de cesación de pagos, que era algo que sabía porque por algo está en un concurso. Y en el artículo 1 expresa que para poder seguir con el normal desenvolvimiento de la empresa, palabras más, palabras menos, no me lo sé de memoria, pero para que los trabajadores puedan seguir trabajando normalmente y que sus acreedores vean sus deudas resueltas, digamos, o que va a haber espalda en esas deudas, interviene la empresa, porque ellos van a ser los mejores administradores que hay. Bueno, esto es totalmente inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional a diferencia de otras intervenciones que hubieron? Bueno, es violatorio de varios artículos de la Constitución. Yo acá puse el 17, el 27, el 109, también es violatorio del artículo 75, inciso 22 de los tratados internacionales, porque el Pacto de San José de Costa Rica también habla sobre esto, en su artículo 21, si mal no recuerdo. Pero bueno, por ejemplo, el artículo 17 de primera parte de la Constitución Nacional dice que la propiedad es inviolable, que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene que haber una sentencia basada en una ley, tiene que haber una ley anterior. Acá no hay ley. La ley la dicta el Congreso y todavía no ha llegado ley. Después, ¿por qué pongo el artículo 27? Bueno, pongo el artículo 27 porque dice que si el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, siempre y cuando de conformidad a los principios de derecho público de la Constitución argentina, no puede venir el órgano ejecutivo nacional a violar este principio. Ya está tirando por la borda, está diciendo, nos está obligando a todos que dentro de la Constitución todo, fuera nada, no solo para los argentinos, sino también para los extranjeros, y el primero que la viola es el presidente.
Entonces, claramente está incurriendo en una violación de este artículo. Y bueno, y este artículo seguramente el 109 fue el que escucharon en la radio, vieron en la televisión, o leyeron en los diarios, o en las redes sociales, que es el que marca a rajatabla la inconstitucionalidad. El presidente de la nación no se puede meter en el ejercicio de funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de las causas pendientes, ni restablecer las fenecidas. O sea, si hay un juicio que ya se inició, que está en la justicia, el presidente no se puede meter. Hay independencia de poderes. Tenemos un país que es republicano. No te podés meter. Así que bueno, estando la causa en curso, el presidente no puede intervenir esto. Esa es la diferencia, por ejemplo, con YPF o con anteriores intervenciones que terminaron en expropiación. En esos casos no había un juicio en curso. En este caso sí hay un juicio en curso, entonces no se puede intervenir en la actuación del juez. Ya la competencia la tiene el juez, entonces el presidente no se puede meter. Tendría que haber esperado que termine. ¿Y por qué? Bueno, ahí está todo lo que dije del concurso preventivo, lo dejo acá porque sé que esto se sube a YouTube, así que si después lo quieren ver, pero es todo lo que dije. ¿Por qué dije de dejarlo del salvataje o cramdown para el final y ya con esto termino? Porque quería hacer una apreciación personal. ¿Por qué el juez interviene en la empresa, Vicentín? ¿Por qué no deja que siga el curso normal que tiene que seguir según la ley nuestra, la de concursos y quiebras, como está establecido? Siendo él abogado, sabiendo cómo iba a terminar esto, sabiendo que o la empresa bien iba a poder llegar a un acuerdo, se iba a homologar, iba a seguir la empresa con las riendas del negocio, o bien iba a ir a un salvataje, porque siendo la empresa que es la sexta exportadora del país, una empresa que es mega grande, no iba a ir a la quiebra, claramente no iba a ir a la quiebra. Entonces, iba a ir a un salvataje o a un cramdown, es la figura en inglés. ¿Por qué el presidente le interviene? Y esto ya es personal, es una apreciación mía por lo que veo. Pero yo creo que es porque, así como les expliqué, que lo que dice el artículo 48 es que no se declara la quiebra, sino que se abre un registro de oposición y vienen los acreedores que se crean con la espalda suficiente para poder negociar, o algún tercero, y ellos toman la posición de la empresa y se ponen a negociar con los acreedores de la empresa, con los que están dentro del concurso, y hacen sus ofertas. El primero que llegue al 66,6% más uno de todos los acreedores obteniendo la conformidad de ellos, levanta el concurso y se queda con la empresa. Y bueno, yo creo que el Estado Nacional no está en condiciones de salir a competir con empresas multinacionales en este escenario. En este escenario de igualdad, de respeto a la ley, de somos todos iguales, cada uno presenta nuestra oferta y le decimos a los acreedores a ver qué es lo que consideramos cada uno y qué es lo que cada uno podemos ofrecer para salvar esta empresa y quedarnos con ella. Porque la herramienta la tenía, de hecho tiene al Banco Nación como acreedor. Sin embargo, no hizo esto. Entonces, bueno, dejando esa reflexión, le doy la palabra a Juanma. Y bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir pantalla. Muy bien. Antes de pasar a la próxima exposición, me gustaría hacerte una pregunta, y está vinculada con un tema de actualidad, que hemos visto un artículo en el diario La Nación, que está referido a un proyecto de un sector de Juntos por el Cambio, liderado por García de Luca, vinculado a este tema, y quería que nos cuentes de qué se trata y, yo no te estoy bueno, tu escuchando opinión nada, al nadie. respecto. Hola, Nico, ¿me escuchaste? Nico. Si me hiciste una pregunta, Sí. no tengo audio, no escucho nada. ¿Ahora me escuchás? No, tampoco. Veo tu boca que me decís ahora me escuchás, pero no. Y tengo todo al máximo. Juanma, ¿vos me escuchás?
Yo te escucho. Ah, entonces es un problema de Nicolás. No, soy Bueno, yo, el problema es mío, porque veo que todos te escuchan y Sí, yo no. bien. Bueno, lo dejamos para después entonces. Pasamos entonces a otra visión vinculada con Vicentín y tiene que ver con la cuestión más económica, y ahora el que nos va a exponer es Juan Manuel Gómez Margeri. También forma parte del equipo de Bases para el Cambio Neuquino, así que Juanma, contanos, instruinos. Bueno, gracias Mari. Hola a todos. Gracias por sumarse. Lamentablemente, hoy nos convoca un tema bastante malo para nuestro país. Ya venimos hace tiempo haciendo reuniones y Zooms sobre el avasallamiento del gobierno nacional que está haciendo, la postura que toma de llevarse por delante la República. Ya lo venimos hablando en distintas reuniones. Y en este caso puntual, algo que nos preocupa mucho y siempre planteamos es el avance sobre el sector privado. En este caso, lo que tenemos que tener en claro es que el gobierno no viene a rescatar a nadie. Primero porque no está en condiciones de rescatar a nadie, todo lo contrario. O sea, estamos con un Estado que está en default, que no pudo pagar la deuda, con un plan económico que todavía no se ha presentado y con un déficit fiscal que se viene agravando día a día y que lamentablemente este contexto de COVID nos lleva a que esto sea creciente y sea cada vez peor. Con lo cual, lo de rescate es para pensar porque no estamos en lugar de rescatar a nadie. Segundo punto, porque el gobierno, lamentablemente, para el sector privado, es el principal problema hoy por hoy. No quiero decir enemigo, pero la verdad que es la principal traba y es algo que está afectando considerablemente al sector privado. Con lo cual, generar este vínculo y este tema es, más allá de lo legal que explicó recién con detalle Nico, es algo que nos preocupa y nos ocupa en ver el motivo y las alternativas que ahora voy a pasar a detallar. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Obviamente, como vimos recién, no puede rescatarlo, pero ¿qué quiere hacer el gobierno, o el kirchnerismo, el albertismo? Es intervenir en un sector que genera divisas, algo importante para lo que viene y para toda esta mala situación en la que estamos involucrados. Y involucrarse con un sector con el que siempre estuvo esquivo y con el cual tuvo serios enfrentamientos. Esto es peligroso por dos motivos. Primero, porque marca un rumbo hacia adelante sobre la política de lo que el gobierno piensa del sector privado y sobre todo en este sector, y después porque se empiezan a visibilizar ciertas internas de esta alianza que ganó el año pasado las elecciones, que nos traen problemas a todos los argentinos. Ahora bien, entrando puntualmente en el tema Vicentín, la solución ante las crisis de empresas que se consideran estratégicas o importantes es expropiar, y ahí tenemos distintas soluciones a nivel local y a nivel mundial, como bien decíamos recién, y Nicolás lo explicó, respetando la ley para empresas sobreendeudadas, bajo cierta supervisión judicial, para que puedan reestructurar su deuda. ¿Qué hacen en otros países? Primero tienen un abanico de soportes financieros, donde la última instancia, es que el Estado compre una compañía. O sea, no es la primera opción, es la última de las alternativas. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene el mundo, que tienen los países desarrollados? Los bancos centrales y los presupuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, con los bancos centrales asisten a las compañías con problemas comprando bonos de estas empresas. Y con los presupuestos, lo que hacen es subsidiar o bajar impuestos para darle beneficios y facilitarle o ser una especie de motor en esta recuperación. Y acá voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a empezar con uno que lo mencionó raramente el presidente Alberto Fernández, que insiste con compararse con Alemania, cuando lamentablemente no es la mejor comparación y no estamos muy cerca, pero bueno, puso el caso de Lufthansa, que es el mayor grupo de transporte aéreo europeo,
lo comparó con este caso de Vicentín, erróneamente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno alemán? Obviamente una empresa aérea, con esta situación y este contexto, hace 3-4 meses que no puede trabajar, una empresa sólida, que por la situación y la coyuntura no puede desarrollar su operatoria normalmente. Entonces el gobierno alemán aprueba un plan de rescate de 9.000 millones de euros, el gobierno se queda aproximadamente con un 20% de las acciones, pero no va a intervenir en las decisiones que tome la compañía. Lo que sí va a tener es una especie de acción de veto en el caso de que algún posible comprador no sea del agrado del gobierno alemán o de lo que pacten dentro de este nuevo comité o de esta especie de control de la compañía que se va a hacer para sanearla y que vuelva a operar lo antes posible y recupere y reestructure su deuda. Esto se hace con un plan y con un proyecto de salida del gobierno para el año 2023. Primero, en la comparación, obviamente, la situación económica de Argentina no es la misma de Alemania. El gobierno alemán se puede dar el lujo de rescatar o de acompañar esta empresa con 9.000 millones de euros. Acá nosotros estaríamos un poquito más complicados. Otro ejemplo, siguiendo el mismo rubro del sector aéreo, el caso de Francia, el gobierno francés va a desembolsar 15.000 millones de euros entre inversiones, subsidios y préstamos, y en el caso, por ejemplo, de Air France, le va a ofrecer préstamos garantizados a cambio de que mejoren, cambien su flota aérea con un proyecto de convertirse en el sector más limpio, obligando a la empresa, en base a estos préstamos que le va a otorgar, que adquiera aviones amigables con el ambiente. O sea, acá tenemos un plan, un apoyo, y en contrapartida se le pide, en base a la idea del gobierno francés de ser amigable con el medio ambiente, de que haga ciertas mejoras la empresa. Y otro caso en la misma sintonía es el caso de Israel, lo mismo. Una empresa va a emitir acciones y el gobierno va a respaldar, obviamente con un plan de salida, con un plan de recompra del privado de estas acciones, pero siempre con este denominador común de los ejemplos que voy dando, de que los gobiernos no se quieren quedar con las compañías. Las intervenciones son mesuradas, el objetivo es que la empresa subsista y siempre como medidas transitorias, o sea, siempre con planes de salida. Son medidas momentáneas por la coyuntura, pero el gobierno no se quiere quedar dentro de la compañía, quiere en 2, 3, 4 años, en el tiempo que sea, después de ese plan llevado a cabo, salir. Y el último caso, que no es de este contexto, pero también podemos mencionar, es el de General Motors, después de la crisis financiera de Estados Unidos en el 2009, que a diferencia de las estatizaciones nuestras, tenía una estrategia comunicacional clara, una política de reposicionamiento en el mercado de la compañía y un objetivo de mantener ciertos clientes. Con lo cual tenía, obviamente, lo que venimos hablando, un plan importante y un plan de salida del gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, no solo en otros países hay distintas alternativas. Voy a poner un ejemplo a nivel local, que tenemos el caso de IMSA, que es una metalúrgica mendocina, que tiene una situación similar en cuanto a deuda, y ¿qué se hizo? Se reestructuró esa deuda, en la cual había muchos bancos como acreedores, inclusive el Banco Nación, que es algo bien nombrado en el tema Vicentín. Se creó un consorcio de gestión y se canjeó la deuda por acciones, los bancos forman parte de este consorcio de gestión y se permite una posibilidad de ingreso a nuevos accionistas. Con lo cual, si aparece algún posible interesado, este consorcio de gestión que está saneando la compañía está escuchando con una empresa dedicada a esto posibles inversores que quieran incorporar o adquirir acciones de esta empresa. Una empresa que también se consideraba estratégica por la operatoria que realiza. Y acá también, como bien mencionaba Nico en la pregunta también que le hizo Marina, que después lo va a explicar él con más detalle, tenemos distintos personajes de la oposición con planteos o con alternativas a este proyecto de expropiación. El caso de Monzó que mencionamos y de los diputados de esa línea, o también el caso de Labaña, que planteaba una especie de caso similar al de Alemania, con una especie de acción dorada de parte del gobierno nacional, o una especie de veto para refutar la posible extranjerización de la compañía y ese miedo a que la adquieran capitales extranjeros.
Ahora bien, y para cerrar, y les voy a dar algunos datos para que ustedes saquen algunas conclusiones de por qué tenemos tanto miedo los argentinos a la expropiación, a la palabra expropiación y a este mecanismo del Estado hacia las empresas del sector privado. En los últimos 15 años se expropiaron, y les voy a pasar a detallar algunos nombres, y ustedes reflexionen después por qué nos da miedo cuando escuchamos expropiese o expropiación. 2003, el correo oficial. Y díganme también y piensen si estas empresas que voy a mencionar han mejorado la calidad de sus servicios, han presentado un plan de mejora o de desarrollo de su operatoria, cómo es el manejo y a qué la vinculan. 2003, correo oficial. 2006, Aguas Argentinas, hoy AISA. Por esta empresa Suez nos llevó al CIADI, tuvimos que pagar 250 millones de dólares. 2007, Tandanor. 2008, Aerolíneas y Austral. 320 millones de dólares en el CIADI a Marsans, y una empresa deficitaria con un manejo del sindicato casi total, que pierde todos los años fortuna y que sostienen todos los contribuyentes argentinos. 2010, FADEA. 2012, el 51% YPF. Todavía con un juicio pendiente en Nueva York, que ahí tenemos que ver cuánto se tiene que pagar cuando se defina. 2013, el Belgrano Cargas. Y hay un paréntesis, en 2012, la ex Icone, que es un caso aparte, ahí intervino la FIP, con lo cual no es una expropiación propiamente dicha, pero terminó con el ex vicepresidente Amado Boudou preso por esta empresa. Y otros casos relacionados a la corrupción sobre empresas que maneja el Estado Nacional, Yacimiento Río Turbio, debido con un juicio oral, IEASA, por la importación de gas licuado, AISA tiene causas por irregularidades en la construcción de 2 plantas potabilizadoras, y FADEA tiene 13 directivos imputados por malversación de fondos. Creo que hasta que asumió el gobierno de 2015 Cambiemos no se había fabricado ningún avión, era todo déficit y pocas operaciones de la empresa. Con lo cual, en el gobierno anterior, que buscó que estas empresas tengan los balances al día, que mejoren su eficiencia, se había bajado las transferencias del Tesoro de 1,5 puntos del PBI al 0,6 del PBI, después con la evaluación subió un poquito, pero seguía muy por debajo de lo que venía sucediendo en años anteriores, con lo cual cuando nos hablan de expropiación, lógicamente nos preocupa, nos asusta, y ahí tenemos todos los ejemplos de por qué es hacia dónde no queremos ir, y el miedo y lo que nos causa hablar de estos temas nuevamente. Gracias y suerte a Juanma que sigue. Gracias, Juanma. Por una cuestión de tiempo vamos a dejar las preguntas hacia el final, si estás de acuerdo, y le doy la palabra a Juan Manuel Morales, que nos va a hablar de institucionalidad. Bueno, muchas gracias Marina, un gusto escucharlos a los chicos que estuvieron antes, gracias a todos los que entraron. Bueno, yo primero arranco con una buena noticia, que existe la solución a la pobreza. La solución a la pobreza existe, se llama crecimiento económico, y ahí está el punto donde muchos economistas estuvieron estudiando de Adam Smith para acá, cuáles eran los factores que hacían crecer la economía, ¿no? Y en los últimos años hubieron algunos economistas que descubrieron algo que cambió un poco la manera de ver las cosas y de ver la ciencia, ¿no? La manera que estos economistas descubrieron que genera las condiciones para que los países crezcan son las instituciones, ¿no? Las instituciones como reglas de juego, como normas que permiten coordinar las acciones de las personas, sean jurídicas o físicas, o humanas, y permite que sus comportamientos se puedan ser previsibles, ¿no? Después vamos a volver en la definición de las instituciones. Pero básicamente lo que nos arroja es que países que tienen buenas instituciones y que tienen alta calidad institucional son los que mejor les va económicamente y los que menos pobreza tienen. Países dentro de los que están en el top 10 de la calidad institucional tenemos a Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega, Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos. O sea, todos países que son ricos, ¿no? Que les va bien. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de estas instituciones que son exitosas? Algunos economistas los han llamado instituciones inclusivas.
¿Por qué son inclusivas? Porque tienen dos condimentos. Una es que generan oportunidades y la otra es que dan incentivos. O sea, ¿ustedes por qué se piensan que no hay ningún inventor, no hay empresas que desarrollan innovación en África y sí hay en Norteamérica? No es porque los africanos sean tontos y los norteamericanos sean vivos, sino porque el norteamericano vive en un contexto de instituciones donde tiene educación, donde si tiene buenas ideas, tiene oportunidad de financiamiento, donde puede juntarse con los mejores que se dedican a las mismas actividades y pueden intercambiar ideas. Por el otro lado, el africano, cuando nace, probablemente no tiene educación, tiene que salir a trabajar desde temprano, desde joven, no tiene financiamiento para llevar a cabo sus proyectos, etc. Entonces vemos cómo las instituciones inclusivas son las que determinan el éxito y fracaso de los países en cuanto a la generación de riqueza. Las características inclusivas tienen 4 características fundamentales. La primera es la protección de los derechos de propiedad, ¿no? O sea, nadie puede invertir en un país donde no se respeten los derechos de propiedad o se viva bajo la amenaza de la expropiación permanente. Argentina hoy necesita grandes inversiones, y las grandes inversiones, que son muchos dólares que vienen, se requiere para eso un periodo largo de recupero. O sea, si un empresario viene y pone 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares no los puede recuperar en un año, los tiene que recuperar en un largo periodo de tiempo. Para eso se necesitan instituciones que respeten la propiedad privada. Otra cuestión que, digamos, que está dentro de la propiedad privada es la presión tributaria. Cuando un impuesto es muy alto es confiscatorio. O sea, roba el esfuerzo de las personas y tampoco se respeta la propiedad privada. Ese es un punto de las instituciones inclusivas. El otro punto es el acceso a la justicia. O sea, no solamente los derechos de propiedad, sino el acceso a la justicia, y que la justicia sea igual para todos. Luego, la libertad para elegir ocupaciones y el comercio, la libertad para que cada uno se dedique a lo que sea y pueda comercializar como quiera, mientras que no perjudica a terceros. Y por último, la calidad de los servicios públicos y las regulaciones, ¿no? Y acá quiero hacer algunos puntos, ¿no? ¿Por qué, digamos, estas instituciones, que son las fundamentales, las que hacen crecer a los países hoy, Argentina no tiene estas instituciones? Bueno, en cuanto a la propiedad privada, ya podemos ver, o sea, lo que contaba Juan Manuel recién, cada tantos años expropiamos un par de empresas por año, y también tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo, tenemos 165 impuestos, de los cuales, fíjense, de estos 165 impuestos, solamente hay 10 que recaudan el 90%, o sea que tenemos 155 impuestos que recaudan solamente el 10% de la recaudación. Somos uno de los países que más presión tributaria tiene. Y otro punto que me gustaría hacer foco es bueno, ya sabemos cómo es el acceso a la justicia, ¿no? Tenemos una vicepresidenta que tendría que estar presa. Pero me ocupa el punto también de los bienes públicos y de las regulaciones. Hoy en Argentina existen 69.000 regulaciones. O sea, si nosotros sumamos todas las regulaciones que hay entre los municipios, las provincias y nación, tenemos 69.000 regulaciones. Esto hace sumamente difícil el comercio y genera además problemas de diseño de instituciones que hace que, digamos, los incentivos que tengan los empresarios no sea competir, no sea a invertir en su negocio, sino sea a pedir más regulaciones para que a los sectores donde ellos están vengan las excepciones. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un país que tiene igualdad ante la ley y uno que tiene 69.000 regulaciones? Que la igualdad ante la ley tiene pocas leyes, son claras y todos las respetan. En cambio, cuando un país tiene 69.000 regulaciones, hay una regulación, cada regulación de esas es un kiosquito, y los empresarios, en lugares muchos, ¿no? O sea, el empresario que nosotros vemos como exitoso, que seguramente no es el tipo de empresario de los que nos están mirando ahora, que ahora voy a hablar un poquito más sobre eso, pero digamos, gran cantidad de empresarios tienen objetivos de, en vez de dedicarse a innovar, a producir, los objetivos es en hacer lobby para obtener regulaciones que a ellos les sirvan. Por eso vemos que en Argentina el empresario modelo y el empresario exitoso es más parecido a Lázaro Báez o es más parecido a Cristóbal López que de un tipo como Steve Jobs, o por ejemplo Marcos Galperín, que es un empresario parecido a los que aparecen en otros países, se tiene que ir a establecer a otros países
porque acá en Argentina no puede competir por la cantidad de regulaciones y trabas que tiene. Entonces, digo, estas cuestiones hacen que la calidad institucional sea muy mala y Argentina tenga problemas para desarrollar la economía y desarrollar la riqueza. No hay país en el mundo que pueda crecer con estas instituciones, y ahora para terminar, no sé o si voy bien en el tiempo o no, pero digamos el populismo, la característica que tiene, es que sistemáticamente lo que hace es, digamos, socavar las buenas instituciones, ¿no? Una de las características que tiene el populismo, entre tantas otras, me acordaba de una definición que una vez me dio un profesor, que dice que el populismo es como la pornografía, porque es difícil de explicar, pero todo el mundo lo reconoce cuando lo ve, ¿no? Y entre una de las cuestiones que tiene el populismo, todos los populismos tienen falsa pretensión de democracia, ¿no? Fíjense, Chávez entró por la vía democrática, Evo Morales entra por la vía democrática, Néstor Kirchner entra por la vía democrática, pero automáticamente una vez que entran, lo que hacen es socavar los mecanismos institucionales para que nadie los pueda sacar del poder. No, y ellos, incluso en Venezuela hoy se siguen haciendo elecciones cuando todos sabemos que son elecciones que son prácticamente simbólicas. Pero todos tienen una pretensión de falsa democracia que no existe. Digo, y estas son instituciones políticas. Cuando las instituciones políticas son malas, tampoco puede haber instituciones económicas buenas. O sea, las instituciones políticas malas llevan a instituciones económicas malas, ¿no? Entonces, nada, un poco la reflexión que tengo para decir es que, digamos, la solución a la pobreza son las buenas instituciones, pero la solución del populismo es totalmente la contraria. El populismo, por definición, lo que hace es socavar continuamente las buenas instituciones que generan crecimiento. Por eso no hay dudas de que por este camino, y ya sabiendo cuáles son las instituciones que promueven la gente de este gobierno, que podamos ser exitosos. Argentina hoy necesita dólares, necesita inversiones. Hay dos maneras que un país puede conseguir, en realidad hay tres maneras en las que un país puede conseguir dólares de manera genuina, digamos. Una es la deuda, que ya sabemos que está agotada. La otra son las inversiones extranjeras directas, y las otras son las exportaciones. Argentina, con esta calidad institucional, con esta cantidad de regulaciones, con esta cantidad de tributos, con este desigualdad ante la ley y con este, digamos, atropello permanente a la propiedad privada, es imposible que pueda generar exportaciones de calidad y es imposible que pueda generar incentivos para que empresarios de afuera vengan a traer los dólares a Argentina. Por lo tanto, es evidente que de seguir en estas ideas populistas, Argentina cada vez va a estar peor. O sea, ese es un poco el final. Lo bueno es que ya sabemos cómo se sale de la pobreza. Lo malo es que no está, digamos, al alcance de estos gobiernos, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas que a mayor populismo, mayor profundización de estas ideas, el bienestar económico cada vez va a estar más lejos para la Argentina. Una de cal y una de arena. Juanma, hoy nos enteramos hace pocas horas de la noticia de que la TAM se está yendo a la Argentina y no vamos a tener más vuelos de cabotaje. Esto está íntimamente relacionado con lo que venís comentando. ¿Qué reflexión te merece este anuncio, esta mala noticia que tuvimos de la TAM en el día de hoy? Sí, bueno, es una buena pregunta. Digamos que yo había hecho referencia a la cantidad de regulaciones. La TAM, uno de los problemas que tiene, más allá de que viene dando los últimos balances en rojo, uno de los principales problemas que tuvo es con los empleados, porque no les podía bajar el sueldo porque el sindicato no quería. Bueno, el sindicato ahora se queda con 1.700 afiliados menos. Eso hay que decirle por lo menos. Esas son lo que terminan logrando. Ahora, la legislación laboral, que, fíjense, el Ministerio de Trabajo no permitió que la TAM baje el sueldo ante la facturación cero que tuvo estos meses. El sindicato tampoco, la TAM lo pudo hacer a través de la intervención de la justicia. Pero, digamos, esto es fruto de las malas regulaciones que tiene Argentina. Argentina tiene una legislación laboral que es antigua y que no incentiva
al buen mercado laboral, digamos, ¿no? Nadie en Argentina quiere contratar empleo si no sabe cuándo va a poder despedir gente, si no sabe que ante una contingencia donde no factura no puede bajar los sueldos. Y esa es la diferencia entre Argentina y Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos veíamos que, bueno, 30 millones de desempleados, seguros de desempleo. Bueno, ya Estados Unidos este mes generó 2 millones y medio de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado es flexible, porque el empresario sabe que cuando si le va mal puede echar, cuando le va bien y cuando tiene buenas expectativas toma gente como loco, ¿no? Acá en Argentina tenemos legislaciones que son antiguas y que obviamente, digamos, generan una mala calidad institucional. Y para cerrar una cosita, porque acá, digamos, he escuchado tantas veces el miedo, no, porque se le compite a nuestra aerolínea de bandera. Yo a principio de año estuve en México. En México vuelan internamente casi 30 aerolíneas y compiten, todas compiten. Acá nosotros había sindicatos que estaban haciendo lío, el gobierno, gente porque venía Flybondi con 3 aviones. Cuando en México hay vuelos de cabotaje, vuelos internos de 30 empresas. Entonces, no estamos acostumbrados a competir y generamos todo el tiempo estas instituciones que van socavando. Acuérdense, las instituciones inclusivas tienen 2 características: dan oportunidades y dan incentivos. Los incentivos de estas instituciones como rigen al país están puestos para que el empresario no venga a invertir. Y así termina con menos puestos de trabajo, menos oportunidad para que nos gusta viajar y no nos gusta aerolíneas o queremos elegir otra cosa. O sea, nos terminamos jorobando todos en cierto sentido, ¿no? Clarísimo. Bueno, te liberamos porque vos tenés que ir a clase, así que Ahora a las 7. sentite libre de retirarte de la sala cuando lo consideres oportuno. A mí me quedó en la cabeza dando vueltas lo que contaba Juanma, el otro Juanma del equipo, de Lufthansa, que tiene un plan para que el Estado salga, y cómo eso no sucede en la Argentina, ¿no? No, lo que hablábamos, y el ejemplo de esta empresa alemana, y que lo comparamos con otros países, el caso de Francia, Israel y países del primer mundo, el caso de Estados Unidos con General Motors, el objetivo es que la empresa es la que tiene el fin de generar ingresos para sus accionistas. El Estado tiene que prestar los servicios que tiene que prestar de manera eficiente, no tiene que dedicarse al sector privado. Sobre todo acá, que ya bastante le cuesta para realizar bien la parte que le corresponde la prestación de servicios, menos involucrándose en empresas privadas. Con lo cual, y en base a esto que decís de la temporalidad y del tiempo, o estos planes con un plazo determinado, o estas medidas transitorias que acá no se cumplen, acá en Argentina nada termina siendo transitorio. Primero por todos estos casos de corrupción que mencioné, porque es lo más fácil y porque estamos acostumbrados a que siempre se puede seguir sacando, como que es algo sin fondo y podemos gastar en el Estado, en las empresas del Estado, en todos los niveles, más de lo que generamos, porque de algún lado la podemos conseguir, sin importar las consecuencias y sin importar todo esto que contaba Juan, de lo malo que repercute en nuestro país y el nulo crecimiento que esto trae, con lo cual, como decía al final de la charla, todos estos temas de expropiación y el avasallamiento o el avance del sector público sobre el sector privado, como bien decía recién Juanma, lo único que hace es que nadie quiera venir, no damos previsibilidad, no tenemos reglas claras y espantamos a los posibles inversores que los seguimos esperando año tras año. Gracias, Juan. A ver si tenemos suerte con Nico ahora. Había Perfecto. quedado una pregunta pendiente vinculada con este artículo del diario La Nación, donde se hablaba de un proyecto o una propuesta, no sé si tiene todavía formato de proyecto, de un sector de Juntos por el Cambio, vinculada a este tema de Vicentín y la posible expropiación. Sí, es correcto, Mari. Mira, yo no sé si saben, pero soy asesor en el Congreso de la Nación del diputado Francisco Sánchez. A hoy no hay un proyecto, creo que de hecho no se habló de que sea un proyecto, fue una declaración, sí acompañada por varios diputados. De hecho, creo que así está expresado en la nota, es una propuesta. ¿Por qué? Porque nosotros venimos diciendo que hay que defender las instituciones, que hay que defender los procesos, que si hay leyes hay que respetarlas. Y la misma ley de concursos y quiebras establece una forma
dentro de su articulado para que, si realmente, como dice el Estado, el presidente de la Nación, hay una actividad fraudulenta por parte del empresario, el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras admite que se le saque la administración a la empresa dentro del concurso, no hay que hacer nada raro, se le saca la administración y se le da la administración a un tercero. Entonces, dentro de estos terceros creo que es donde los diputados dicen que se le puede dar la administración a la Federación Agraria o a las cooperativas, me parece, que son acreedores también, y bueno, y saben de cómo se manejan este tipo de empresas. Entonces, tranquilamente podría ser una solución, pero creo que está planteado como una propuesta. No veo que pueda llegar a ser un proyecto de ley porque iría en contra de lo que nosotros creemos y venimos defendiendo. Así que, si es una propuesta, sí es una buena forma de decirle tanto al presidente como al juez de la causa, hay más herramientas, y de hecho nosotros las proponemos, están al alcance de la mano, y podemos, si quieren, hasta mediar, pero no más que eso. Perfecto, clarísimo. Quedó una pregunta pendiente en el chat. Te consultaban por qué se permitió la intervención. Y quién no la única forma de no permitir que esa intervención vaya adelante es a través de la justicia. Entonces, la empresa tendría que haber pedido un amparo judicial, ir a un fiscal y no permitir que eso suceda. La realidad es que hubo una pueblada que la intervención, el día que la iban a intervenir no se intervino, recién al otro día pudo entrar el interventor, y acá hay un conflicto de poderes grandísimo. Yo realmente no tuve acceso a la causa, así que no sé si la empresa hizo el amparo o si le pidió al juez del concurso que evite la intervención. La realidad es que no lo sé, pero creo que la única forma de hacer es, por lo menos desde nuestro lado, es con herramientas legales, y la herramienta legal es esa, es un amparo que haga que se mantenga el status quo de la situación, una medida de no innovar, y que siga adelante el concurso preventivo. Más allá de la inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad ante el DNU. Pasa que todos sabemos que la acción de inconstitucionalidad va a llevar un tiempo. De hecho, ya fue presentada, creo que salió hoy en los diarios también, que fue presentada, pero fue presentada ante el mismo juez del concurso. Yo creo que lo que va a hacer el juez del concurso va a decir que no es su competencia, y que en parte es razonable, porque un decreto de necesidad de urgencia parte de la Nación, de un gobierno federal, y una inconstitucionalidad de ese DNU tendría que ir a parar a un juzgado federal. Pero bueno, ahí veremos qué es lo que hace el juez, si el juez tiene la voluntad de decir es inconstitucional y llevarlo y hacerse cargo él, o si prefiere que las decisiones las termine tomando por competencia, que también lo podría hacer. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Nico. Está en la sala que vino un poco ya iniciada la charla, David Sleret. Me gustaría, si él puede y tiene ganas, de hacernos una reflexión de tipo más política, como para ir cerrando la charla. Sí, que dicho sea de paso, David sí presentó un proyecto. Bueno, que nos cuente también qué se está haciendo en el Congreso. David, ¿me escuchás? Ahí está, Ahí me perfecto. Bueno, sí, les pido disculpas que pude entrar un ratito más tarde porque terminé tarde en otro Zoom que era de 5 a 6, pero bueno, terminó un poquito más tarde. A ver, vamos primero a las cuestiones que hicimos. Lo que hicimos fue la semana pasada, a las 48 horas de la emisión del decreto de necesidad de urgencia, presentamos un proyecto de ley pidiendo la derogación, que es un mecanismo también que se puede utilizar para derogar un DNU. Ustedes saben que los DNU tienen un tratamiento legislativo. Hay una comisión bicameral conformada por diputados y senadores que tienen que, de alguna manera, validar la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia, que el Ejecutivo remite, y en tanto y en cuanto los decretos de necesidad de urgencia no sean validados por esta comisión bicameral, quedan sin efectos.
Pero existe también en la legislación la posibilidad de interrumpir ese proceso mediante la sanción de una ley, que es lo que nosotros intentamos hacer la semana pasada, declarando nulo el decreto 522 por considerarlo totalmente improcedente por varias de las razones que recién mencionó muy bien Nico y que hemos estado escuchando en los medios, ¿no? La improcedencia de entrometerse el Poder Ejecutivo en un proceso judicial. Todos saben, el proceso concursal es un proceso judicial llevado adelante por un juez, con un síndico actuante. Todo ese proceso estaba funcionando de manera plena, digamos, ¿no? Ni a mí ni a ninguno de los diputados, legisladores, nos corresponde, por lo menos no es mi intención, ponerme a defender a Vicentín, ¿no? Yo creo que Vicentín es una empresa muy grande, importante, dentro del mercado agroexportador, no tanto como pareciera, o como se lo ha planteado, pero es una empresa importante con muchos empleados y del cual dependen también la venta de muchos pequeños productores de Santa Fe y Córdoba fundamentalmente. Así que yo no voy a defender a Vicentín, pero sí tenemos nosotros la responsabilidad de defender el cumplimiento de la ley, del resguardo de las instituciones, y es eso lo que fundamentalmente estamos intentando hacer. En paralelo, contribuyendo a la solución también de la situación delicada desde el punto de vista financiera que tiene Vicentín. Vamos a tratar de por todos los medios evitar la expropiación. Nosotros los medios que tenemos son legales a través de recursos y legislativos, no dando aprobación al proyecto que entiendo el presidente estaría enviando al Senado de la Nación el día viernes. Esa es la última noticia que nosotros tenemos. Un proyecto que todavía no se conoce. Pero en ese sentido creo que van a terminar siendo clave, y aquí vamos ya más a lo político que preguntaba Marina, la definición que tome una veintena de diputados que responden básicamente al exministro Lavagna y a algunos otros diputados que corresponden a partidos más pequeños, de provinciales, de distrito y demás, porque está clara la posición en general. La situación macro es que el Frente de Todos, por supuesto, es un proyecto del presidente, lo impulsa, aunque tienen sus cuestionamientos internos también. Juntos por el Cambio, que ya hemos hecho un pronunciamiento en contra de la expropiación, no solamente de la intervención, que es lo que está llevándose a cabo ahora, sino de la expropiación. Los motivos son los que ustedes mencionaron recién: el abatallamiento de la propiedad privada, las señales horribles para el resto del empresariado, para las futuras inversiones que necesita el país, y porque también son experiencias que sirven para allanar el camino a procesos similares que pueden darse en el futuro. Y creo que esto sería muy peligroso para el país, para la institucionalidad, para el funcionamiento de la República, del Estado de Derecho y de la propiedad privada, porque en definitiva de eso se trata. Dos palabras respecto a Vicentín. Quizás redundo en información que ustedes han leído, pero creo que también nos ayuda a tomar nota de que en el fondo acá la puja que hay dentro del gobierno por el tema Vicentín la termina ganando un sector que es parte del gobierno, que toma estas decisiones fundamentalmente, a mi modo de ver, por una cuestión conceptualmente ideológica fundamentalmente. Vicentín es una gran empresa, una empresa muy importante, ustedes saben, con un arraigo muy fuerte,
Yo me tomé el trabajo la semana pasada, hablé con 4 productores del norte de Santa Fe que le venden toda su producción a una cooperativa que a su vez la entrega a Vicentín. Y están en situaciones bueno, de mucha fragilidad porque Vicentín les debe mucho dinero. Pero aún así son plenamente conscientes, y lo hemos visto en los noticieros y en muchos portales, de la importancia no de defender a la empresa, pero sí de defender lo que esta irrupción del gobierno en Vicentín implica. Respecto a los argumentos, la mayor deuda que tiene Vicentín con el Estado es con el Banco Nación, son 18.000 millones de pesos aproximadamente, un poquito más. Esto representa del total de los pasivos verificados un 17%, así que no es cierto de manera literal que el mayor deudor, el mayor acreedor de Vicentín es el Banco Nación, representa un 17%. Si nosotros comparamos ese nivel de endeudamiento con el Banco Nación respecto al monto de ventas anuales que tiene Vicentín, esa deuda representa aproximadamente el 5% de la facturación anual. Son algo más de 4.000 millones de dólares que al dólar oficial, que es el dólar que se utiliza en el mercado agroexportador, fundamentalmente son más o menos 290.000 millones de pesos de facturación anual. Los otros días escuchaba a uno de los directores del Banco Nación decir que toda esa deuda con el Banco Nación se adquirió en la época del gobierno de Cambiemos. Y eso es una verdad a medias, o una mentira a medias, como querramos llamarlo, ¿no? Porque, y que también los empréstitos que el Banco Nación le otorgó a Vicentín no estaban garantizados con inmuebles, que se supone una garantía clásica en cualquier tipo de empréstito. Pasa que la operatoria de empréstito que tomó Vicentín con el Banco Nación, generalmente el mecanismo es cancelar con la liquidación de divisas deudas viejas y renovar el endeudamiento, ¿se entiende? Es decir, no es que tenía deuda cero al momento de ir a pedir el primer préstamo al gobierno de Cambiemos o la gestión de González Fraga, y a partir de ahí comenzó a crecer exponencialmente la deuda de Vicentín con el Banco Nación. Esto es un mecanismo permanente de renovación de empréstitos que están garantizados con la liquidación de divisas, que evidentemente ha ido creciendo. Y si uno toma en cuenta el stock de ese endeudamiento a diciembre del 2015, posiblemente quede muy poco de lo que había a diciembre del 2019, quedaba muy poco de lo que era a diciembre del 2015. Pero eso tenía que ver justamente con este procedimiento de cancelo deuda vieja y me das nueva, cancelo vieja y me das nueva, cancelo vieja y me das nueva. La explicación más sencilla es que acá hubo, por ejemplo, un préstamo de 170 millones de dólares en el año 2012 de la gestión de la expresidenta Kirchner, de los casi 400 que se deben hoy. Claro, eso se canceló a través de este mecanismo y se renovaron con nuevos empréstitos, como un montón de operatorias Y justamente la garantía es la liquidación de divisas. Por eso es que tampoco hay inmuebles garantizando estos empréstitos, porque la garantía es justamente la liquidación de divisas. Pero bueno, vuelvo a repetir, son situaciones que, como uno las explique o como uno las exponga, pueden dar distintas ideas. Lo que sí creo acá, y que creo que esto es lo neurálgico, lo más importante,
hay una transgresión, una nueva transgresión del Poder Ejecutivo a el funcionamiento de las instituciones, al sistema republicano, y yo diría más, como nosotros, personas, dirigentes, habitantes del interior, también hay un avasallamiento al concepto de federalismo, porque es el presidente de la nación avasallando al poder judicial de una provincia. ¿Qué diríamos nosotros si mañana por un DNU al presidente se le ocurre intervenir en un proceso judicial de la justicia ordinaria de la provincia de Neuquén, por ejemplo, en el cual cualquiera de nosotros podría ser afectado? Entonces, es grave, con connotaciones o con una multiplicidad de consecuencias negativas, y mi opinión personal es que acá la única y gran motivación es una cuestión puramente ideológica que le ha torcido el brazo quizás al presidente. Uno escucha hablar al presidente en manifestaciones públicas de tiempo atrás y uno dice, bueno, este hombre cambió o lo cambiaron o lo están cambiando, porque poco tiene que ver con las manifestaciones públicas que hacía el presidente en otras ocasiones. Pero bueno, evidentemente el responsable es siempre el presidente. El que toma la decisión es el presidente, y yo creo que al presidente hay que pedirle este tipo de explicaciones. Veremos qué sucede en los próximos días, qué suceda con este proyecto que supuestamente ingresará al Congreso en los últimos días de esta semana, y luego tendrá el tratamiento legislativo que corresponde. En la Cámara de Diputados, recién les planteé cuál era el escenario. No está nada definido, pero bueno, evidentemente el gobierno va a jugar fuerte seguramente para que esto se pueda concretar, ¿no? David, al principio de la charla compartíamos un tuit de Grabois que fue de fines de enero de este año, donde ya hablaba de Vicentini, de la expropiación y demás, con lo cual compartimos plenamente tu visión de que esto es algo ideológico y que está planeado hace mucho tiempo, no es algo que se pergeñó en las últimas semanas. Acá en el chat Horacio pregunta, y me parece que muy buena la pregunta, y que nos cuentes respecto de la denuncia que firmaste junto con otros diputados de Juntos por el Cambio. Sí, lo que hicimos por iniciativa del diputado Jorge Enríquez fue presentar una denuncia penal por abuso de autoridad al presidente de la Nación. Es la tipificación que hay en el código en función de este tipo de conductas, ¿no? El presidente, haciendo uso de sus facultades de poder ejecutivo, abusando de su rol a través del decreto de necesidad de urgencia y la conducta que ese decreto habilita, supuestamente, ¿no? En todo caso, lo que debieron haber hecho, si realmente están convencidos, ¿no?, supongamos, de que el proceso de expropiación es la solución, es ir al Congreso, y hasta tanto el Congreso no se expida, porque la intervención es una expropiación de facto, digamos. Y acá hay un comportamiento o un ingrediente que creo que se suma, que es la reacción ciudadana, que me parece que no tomaron nota de lo que podría pasar. Hoy están algunos ya planteando, y esto me lo decían por lo menos dos de los productores con los que hablé la semana pasada, me lo planteaban como una nueva edición de lo que fue la 125, ¿no? Yo creo que eso no le hace bien al país, me parece que eso no le hace bien al sector agropecuario, y le va a hacer muy mal al gobierno. Y si le hace muy mal al sector más dinámico de la economía argentina, le hace muy mal al gobierno que recién está empezando, nos va a hacer muy mal a todos los argentinos. La pregunta es si eso es el mal menor respecto al escenario que podemos tener si el gobierno avanzara en otros aspectos en este tipo de conductas, ¿no? Entonces,
Yo creo que es momento de marcar bien la cancha, de que cada uno sepa dónde está, y creo que también es importante encontrarle una solución viable a la continuidad de Vicentín. Ahí hay muchos argentinos que viven de eso. Vuelvo a repetir, es una empresa muy importante y creo que también es importante encontrar una salida. Formalmente el responsable de eso hoy es el juez y sus colaboradores, el síndico, los administradores que existen o los que existan o lo que pondrá el juez usando uso de sus facultades en el futuro, pero es importante también darle viabilidad al funcionamiento de esa empresa. Lo que no es correcto, lo que no es justo, que nuevamente todos los argentinos salgan con sus impuestos a salvar una empresa que bien podría encontrar un sendero de viabilidad con otras herramientas y con otros actores. Muchas gracias, David. Le habilité el micrófono a Leti, a ver si quiere hacer una reflexión final, así ya nos vamos despidiendo. ¿Me escuchan ahí? No, no tengo buena señal, no sé si me escuchan, por eso tengo el video apagado. Bueno, nada, solamente les quiero agradecer a vos, Mari, a Nico, a los dos Juanma, a David y a Fran por esto. La verdad que es un orgullo escucharlos explicar estas cosas y me enorgullece este gran equipo de trabajo que hemos formado. Le agradecemos a toda la gente que se sumó y por supuesto que vamos a seguir de cerca este tema desde el lugar que a cada uno nos toca. Nosotros en la legislatura ya estuvimos debatiendo esto, hay un beneplácito presentado por el kirchnerismo y hay un repudio presentado por nuestro bloque, así que estamos también dando la pelea en la legislatura del Neuquén. Así que nada, los felicito, la verdad todo ha sido muy claro, muy enriquecedor y seguramente volveremos a hablar de este tema porque no creo que se termine en los próximos días. Muchas gracias. Yo hoy compartí la pantalla por última vez. Quería cerrar con esta cita que es de Stalin, que dice: si controlás la comida del pueblo, controlás el pueblo y van a estar agradecidos a lo poco que le damos. Solo así sobrevive el socialismo. Me parece que estas son las cosas que tenemos que pensar, qué tipo de país queremos. Y bueno, los invito a seguir participando y que nos volvamos a encontrar y que nos encuentren los buenos motivos siempre. Muchas gracias.